Muy bien, hermano, damos gracias a Dios por este momento y como siempre estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Entonces les invito, hermanos, a abrir la Biblia, su Biblia, en la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas. Y todos deben estar con su Biblia, ¿no? Porque si usted no trae la Biblia para seguir este mensaje, pues va a entender, claro, pero mucho mejor que esté uno leyendo la palabra personalmente. Hoy estamos en el capítulo 5 de nuestro plan de sermones, ya casi terminando. Gálatas 5, versículo 16. Bien, ahora, la palabra nos ha venido enseñando que somos justificados por la gracia de Dios, que usted no merece la salvación, que usted es un pecador, pero que Dios gratuitamente lo salva y le da su gracia por la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y hemos venido hablando que por esa razón hemos sido libres de la condenación de la ley. Jesucristo cumplió la ley por mí perfectamente y sufrió el castigo que yo merecía y ahora soy libre de la condenación. Sin embargo, esa libertad que ahora tenemos en Cristo no es para abusar de ella. No es para que yo diga, no, pues bueno, qué tan fácil que fue esto, Dios me salvó por su gracia, Dios me perdonó y todo eso es cierto, sino ahora cuál es mi responsabilidad. Porque uno no puede empezar a vivir como quiera, como decimos popularmente, uno no puede vivir como se le dé la gana, sino que tiene unas responsabilidades. De manera, hermanos, que entonces comencemos leyendo Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Vamos a empezar por ahí. Dice así el versículo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la primera responsabilidad que aquí nos dice la palabra que usted tiene y que yo tengo es andar en el Espíritu. ¿Y qué significa eso de andar en el Espíritu? Está hablando de andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu significa simplemente vivir en el Espíritu, vivir con Dios, caminar con Dios. Tiene que ver con la forma como usted piensa, como usted siente, la manera como usted se relaciona con las personas, la manera como usted utiliza el tiempo, como aprovecha el tiempo, la forma en que habla, la forma en que piensa. Todo debe ser de acuerdo a Dios. Si usted hace eso, entonces se puede decir que usted está andando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo quién es? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Recordemos que Dios es tres personas, pero un solo Dios verdadero. Dios es Padre, Dios el Padre, está Dios el Hijo, que existía desde antes de la eternidad y vino y se encarnó y es Jesucristo. Y está el Espíritu Santo, la tercera persona. Todos son el mismo Dios, es un misterio. Pero lo que la Biblia sí dice es que por haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, por haber creído en Él, el Espíritu Santo ha venido a estar con nosotros para siempre. Es un misterio también. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? La Biblia dice varias cosas. Básicamente dice lo siguiente. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo
con usted o con nosotros. Primero, el trabajo del Espíritu Santo es darnos un nuevo nacimiento o regenerarnos. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, viene este misterio de que el Espíritu Santo viene a mi vida. Dios mismo en el Espíritu. Y entonces Dios me da un nuevo nacimiento, me da una nueva vida. Por eso ahora uno es una nueva persona. Segundo, otro trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Leyendo la palabra, nos lleva a la verdad, nos ilumina para que entendamos la verdad, porque no es sino una sola verdad, la que Jesucristo ha venido a traer, el Hijo de Dios. Otro trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Nosotros le decimos a la gente lo que está aquí en la Biblia, pero el Espíritu Santo es el que convence a la persona en su mente y corazón para que crea y le da la fe. Otro trabajo del Espíritu Santo es santificarnos. Todavía somos pecadores, pero el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para enseñarnos a ser verdaderos hijos de Dios. Y un cuarto trabajo es que el Espíritu Santo termina la obra de la salvación. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es decir, si Dios lo llamó a usted y el Espíritu Santo está en usted y usted es un verdadero creyente, Dios ha venido a hacer un trabajo en la vida suya. No ha venido a hacer ensayos, ha venido a hacer un trabajo y ese trabajo lo va a terminar hasta el último día que Dios se lo lleve a usted o que venga. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña dos cosas que no debemos hacer sobre este asunto del Espíritu Santo. La Biblia dice que la primera cosa que no debemos hacer es no debemos contristar al Espíritu Santo. Eso está en Efesios 4:20, pero podemos un momento mirarlo. Está pasando unas hojas adelante, Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Miren cuál es su responsabilidad. Hay varias cosas, ¿no? Aquí está hablando, por ejemplo, de que nosotros no debemos ser mentirosos, tenemos que controlar la ira, no tenemos que robar, no tenemos que decir malas palabras. Y luego el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios desde el día que creímos. Y no tenemos que entristecer al Espíritu Santo que está con nosotros. Eso significa contristar. Dice no contristéis, significa no entristecerlo. ¿Cómo así? Sí, así es. Porque es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo ama, se ofende, se alegra. Siente gran dolor cuando no obedecemos su dirección y pecamos. Es una persona como nosotros también amamos, nos enojamos, nos entristecemos. Él es una persona, lo que pasa es que es Dios y es santo, a diferencia de nosotros. Entonces el Espíritu Santo se alegra de nosotros cuando somos obedientes en todas las cosas, aún en lo que pensamos. Por otro lado, el Espíritu Santo se entristece o se contrista cuando tenemos conductas malas, pensamientos malos. Así ha sido lo que nos enseña la Biblia desde el Antiguo Testamento. Por eso el profeta Isaías decía que el pueblo en la antigüedad había enojado al Espíritu Santo y por eso le vinieron castigos. Y una segunda cosa que no debemos hacer nosotros los creyentes
es que no debemos apagar el Espíritu Santo. Ahí en 1 de Tesalonicenses 5:19, 1 de Tesalonicenses 5:19, ahí está el versículo. Habla de varias responsabilidades que tenemos, pero una es, dice, no apaguéis al Espíritu, es al Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Es una metáfora. Significa que nosotros no debemos suprimir o sofocar el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra desobediencia es tal que si pecamos, entonces impedimos que el Espíritu Santo haga su trabajo y nos perfeccione y nos santifique. Entonces, andar en el Espíritu significa finalmente que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Otros dicen que nosotros tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, es una persona que está con nosotros, los cristianos. Ahora, el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Él fue el que trabajó en la mente y corazón de los que escribieron la palabra. O sea que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Por tal razón, si nosotros obedecemos la palabra, estamos obedeciendo al Espíritu Santo y estamos andando en el Espíritu Santo. Y luego entonces, regresando a Gálatas, donde comenzamos a leer, Pablo dice, andad en el Espíritu, en el versículo 16. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es su responsabilidad. Guiarse por el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, cuando la Biblia habla de carne, ¿eso qué significa? ¿Qué es la carne? Resulta que en la Biblia, pues la palabra carne puede referirse al cuerpo humano, sí, claro. Pero más frecuentemente se refiere a nuestra naturaleza humana, a nuestro yo, a nuestro pecado. Porque nuestra naturaleza humana es pecadora. Nosotros somos humanos. Hemos llegado a este mundo y hemos heredado el pecado de Adán. Por eso tenemos una condición humana que es pecadora. Nacemos con eso. Entonces, cuando uno se deja guiar por sus deseos carnales, decimos entonces que uno es no caminando en el espíritu, sino caminando en la carne. Los deseos de la carne entonces se refiere Pablo aquí a los deseos malos, a los impulsos, a las pasiones que constantemente provienen de dentro de nosotros, de nuestra naturaleza con la cual nacimos. Cuando nuestras decisiones son egoístas, cuando hacemos cosas sin fe y no tenemos en cuenta a Dios, decimos entonces que le estamos dando gusto a la carne. Al contrario, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, decimos entonces que estamos andando en el Espíritu, es decir, estamos haciendo lo bueno. La persona que vive dominada por sus deseos carnales no es cristiana. Si una persona no tiene en cuenta a Dios en su vida, toda su vida está bajo el control de su propia naturaleza humana, pecaminosa, no es cristiano. Pero la persona que vive controlada por el Espíritu Santo, esa sí es espiritual y por eso es cristiano. El asunto es que la carne, nuestra carne, constantemente intenta controlarnos como lo hacía antes cuando nosotros no conocíamos a Dios y no conocíamos al Espíritu Santo. Y esa es la lucha permanente de nosotros los cristianos. Cada día nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Va usted a obedecer al Espíritu Santo o usted va a dejarse dominar por la carne?
por su carne, por lo que usted quiere, por sus deseos, por su egoísmo. Es decir, por los deseos pecaminosos. Hablando de eso, el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:13, atrás, unas páginas atrás, y ya regresamos a Gálatas. En Romanos 8:13, él dice lo siguiente, hay una advertencia, hablando de lo mismo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, es decir, si usted, su vida, toda la semana, todos los días, es de acuerdo a su carne, es decir, a su naturaleza humana pecaminosa, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, todo eso es para decirnos, hermanos, que si usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, va a procurar andar en el Espíritu Santo. Va a procurar andar con Dios. Bien. Un segundo aspecto de este tema es que la Biblia nos está mostrando aquí que hay una oposición entre mi carne, lo que soy yo como humano pecador, y el Espíritu Santo. Son enemigos. Por eso aquí en el versículo 17, ¿qué dice? De Gálatas 5, nuevamente, volviendo a Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne, o sea, su deseo, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, está diciendo. Ahora, cuando nosotros evangelizamos, tenemos que hacerle ver a la gente que es pecadora. Uno no puede hablar de Dios y decirle a la gente, no, pues tú eres muy importante, tú eres muy buena persona, en ti hay un gran potencial que no ha sido explotado, tú, dentro de ti hay una gran bondad. Uno no puede decir eso porque todo eso es humanismo y no lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que hacerle ver a la gente, claro, con amor y con sabiduría, que es pecadora, hacerle ver sus pecados. Y el Espíritu Santo es el encargado de trabajar en la mente y corazón de la persona para convencerla. A mí no me convenció nadie. Alguien me habló de la Biblia y un día me visitó y se puso a hablarme un montón de cosas que al principio no entendía. Pero Dios estaba obrando en mi mente y corazón y poco a poco fui entendiendo y hasta que me convenció. El Espíritu Santo. Ahora, hacerle ver el pecado a una persona de 40 años o más es relativamente fácil, porque a esa edad uno ha pecado bastante. Cuando uno llega a los 50, 60 y uno se pone a mirar su vida y hace una suma, los que tenemos esa edad sabemos cómo es el asunto. Pero decirle eso a un jovencito de 13 años, de 14 años, de 15 años, decirle que es pecador es otra cosa. Porque alguna vez yo estaba hablando con una jovencita de unos 14 años, 15 años, sobre estas cosas, y yo le estaba diciendo eso, y le estaba diciendo que ella era pecadora. Hay que decírselo con cierta amabilidad, pero decírselo. Yo le estaba diciendo que ella era pecadora, y ella me dijo, ¿yo pecadora? ¿Cómo así? No, yo no. Yo lo único que hago es obedecer a mi papá y a mi mamá, y yo estoy allá en la casa y yo nunca hago nada malo. Ni siquiera he tenido relaciones sexuales. Entonces yo le dije, bueno, probablemente tú no hayas pecado como una persona adulta de muchos años, pero el problema es que su papá es un pecador. ¿Cómo así? Si mi papá es una buena persona, él me quiere mucho, él lo que hace es comprar el mercado todos los días y visitarnos todos los días.
Entonces yo le dije, no, es que yo me estoy refiriendo es a su padre Adán. Porque la Biblia dice que Él es nuestro Padre y que hemos heredado el pecado de nuestro Padre. Así tenga 12 años, 11 años, 7 años, 10 años, 50 años, 80 años. Hemos heredado una naturaleza humana que se llama la carne, que es la que nos hace pecar. Y entonces hay una oposición a muerte. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, volvamos a mirar allá en Romanos 8, ese pasaje, Romanos 8:5, lo que dice el pasaje es sumamente importante para nosotros. Dice lo siguiente, mucha atención, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si nosotros nos ocupamos solo de nuestros deseos pecaminosos, eso nos va a llevar a la ruina, a la desgracia, a la destrucción. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Diferente. Por cuanto los designios son los deseos, ¿no? De la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted vive dominado por sus deseos pecaminosos y su yo y todo lo que usted quiere, no puede agradar a Dios, si no lo tiene a Él en cuenta. Entonces, estas personas que viven solo ocupadas en su propio placer, en lo que les agrada, en su propio yo, viven pensando en las cosas de la carne. Y eso es malo, eso lo lleva finalmente a la ruina moral y espiritual. Y aquí dice que tienen su alma muerta, porque sus deseos son contrarios a Dios, no es lo que Dios quiere. Espiritualmente están muertos para decir que están en la ruina, porque tienen esa mentalidad carnal. No tienen la nueva vida en Cristo, no tienen el Espíritu Santo, no hay una relación con Dios y van por la vida en una triste situación peligrosa. De manera que entonces la carne y el Espíritu no solamente se oponen, sino que se excluyen mutuamente. ¿Qué dice allí nuevamente en Gálatas capítulo 5 versículo 17? Lo que ya leímos, dice que carne y espíritu se oponen. ¿Y para qué? Para que nosotros no hagamos lo que queremos. Y es una batalla, la batalla de un cristiano. Nuestra naturaleza humana carnal y el Espíritu Santo están en una guerra. Uno quiere hacer la voluntad de Dios. Esto es para los cristianos más que todo. También, uno quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne no lo deja. Nuestra carne no quiere que usted haga la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza carnal es pecaminosa. Por eso el Señor nos enseñó a orar y dijo que cuando oremos digamos, Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Por ejemplo, a los hombres, Satanás nos tienta con una mujer bella. De esas que dicen que son de 90, 60, 90. Entonces Satanás me tienta con una mujer bella. Y yo siento los deseos sexuales, porque soy humano. Pero el Espíritu Santo en ese momento viene y me dice mucho cuidado, porque
Si usted tiene relaciones sexuales con esa que no es su esposa, es adulterio. Y si usted peca contra Dios, aténgase a las consecuencias. Porque usted tiene que caminar en el Espíritu Santo. Hacerle caso a Dios. Satanás me puede tentar para que yo diga mentiras. Entonces siento la tentación de decir mentiras. Y el Espíritu Santo que está conmigo me dice, ojo, el mandamiento de Dios es que no diga mentiras. Eso trae consecuencias. Y entonces yo tomo la decisión de andar en el Espíritu o hacer lo que yo se me dé la gana. Satanás me tienta con el robo. Y yo siento deseo de robarme algo. Y el Espíritu Santo que está conmigo me dice, cuidado, porque el mandamiento de Dios dice, no robarás. Yo le digo a usted, no robe. Entonces yo tengo que tomar una decisión. O ando en el Espíritu y soy honrado, o dejo rienda suelta a mi carne y entonces robo y peco contra Dios, y eso tiene consecuencias. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo, vigilen, oren para que no entren en tentación. Y un tercer y último punto, hermanos, sobre esto, que nos dice allá Gálatas capítulo 5, versículo, ahora el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos lo que ya hemos dicho aquí. Cuando usted viola la ley de Dios, trae castigo y condenación. Nuestro deber es cumplir la ley de Dios, pero nos damos cuenta que no podemos y pecamos. Entonces se nos ofrece un camino de salvación. ¿Cuál? Jesucristo nuestro Salvador cumplió perfectamente la ley por nosotros los creyentes, por usted. Y la persona del Espíritu Santo ha venido a estar con nosotros para siempre si somos cristianos. Entonces el Espíritu Santo va cambiando nuestro corazón o nuestra vida para que ahora tengamos nuevos deseos, nuevos intereses, más santos. Por ejemplo, ahora ya no violamos la ley permanentemente, sino que nos esforzamos por cumplir la ley gracias al poder de Dios que está con nosotros, porque el Espíritu Santo está conmigo o con usted. Y si el Espíritu Santo está conmigo, tengo el poder de Dios para controlarme. Ahora Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Solo Él es el objeto de mi adoración. Por eso ya no tengo ídolos. Antes de hacerme cristiano yo era un idólatra. Creía en otras cosas y en otras personas que no son Dios. Pero ahora Dios es el objeto de mi adoración. Ahora me congrego y así santifico el día del Señor. Anteriormente a mí me importaba un comino el día domingo. Inclusive cuando era católico, porque yo me crié en una iglesia católica, hasta los 22 años no me importaba la misa. Pero después de que me hice cristiano y entendí lo importante que es esta reunión que llamamos culto, me congrego y el Espíritu Santo se alegra y me felicita por eso. Ahora que he conocido a Dios, lo adoro solo a Él. Yo no creo en supersticiones ni hechicerías o devociones falsas. Ahora tengo el temor de Dios. Ahora respeto a mis padres y cuido de ellos. Y si no cuido de ellos, peco. Y soy consciente. Ahora no me vengo.
cuando me hacen el mal y hay enemigos terribles. Y mi carne dice, mátelo, o haga algo, vénguese, no se deje. Y el Espíritu Santo me dice, cuidado porque la venganza es de Dios. Yo soy el que hago justicia y lo voy a hacer. Entonces encomiendo la justicia a Dios que juzga rectamente. Ahora amo a mi esposa y soy fiel a ella y únicamente a ella. Ahora no robo, ahora no digo mentiras ni calumnias que perjudiquen a otro. Ahora no codicio los bienes ajenos, ni tengo envidia de los bienes ajenos, ni del dinero, ni la casa, ni la mujer de otro, porque el Espíritu Santo está cambiando mi vida y me alerta y tengo que andar en el Espíritu. De manera, hermanos, que ahora somos libres de la condenación de la ley. Primero porque Cristo la cumplió por mí, ya que yo no puedo. Y segundo, porque me ha dado un nuevo corazón, una nueva vida, para que, guiada por el Espíritu Santo, pueda hacer lo bueno. Y si hago lo bueno, entonces, si hago lo que agrada a Dios, pues la ley no me puede condenar. Ningún mandamiento me va a condenar porque yo ando en el Espíritu. Camino con Dios todos los días y le agrado. Y esa es la lucha permanente. Usted sale de esta reunión ahora más tarde y siente el deseo de algo que no es muy sano, porque eso es su carne, su humanidad. Y si no es nada bueno, el Espíritu Santo, si usted es un cristiano, le va a decir no lo haga. Es pecado, mire lo que dice la Biblia. Y usted tiene que tomar una decisión. De manera, hermanos, que mientras estemos en este mundo, conclusión, mientras estemos en este mundo, habrá una guerra entre el Espíritu Santo, que es Dios, y si soy cristiano, ha venido a estar conmigo, y mi carne, mis deseos, mi yo, mi egoísmo. Hay una guerra entre Dios y nuestros deseos malos. Quizás a veces seamos derrotados, muchas veces somos derrotados, claro, porque el pecado es una cosa muy terrible y Satanás también, y a veces nos vence. Pero cuando fallamos y pecamos, sabemos que tenemos un Salvador que nos limpia de todo pecado y nos levanta de la caída para seguir caminando en el Espíritu. Por eso, en la primera carta de Juan, primera de Juan 1, mucho más adelante, casi al final de la Biblia, allí hay una promesa, primera de Juan 1:9. Primera de Juan, podemos leer desde el 8, primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Bien, sucede que usted es un cristiano, vamos a poner el ejemplo. Eso lo sabe solo usted. Supongamos que usted es un verdadero cristiano que quiere obedecer a Dios y que camina en el Espíritu. Y usted mire lo que dice la Biblia en el 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El cristiano es el que más reconoce que es pecador, ¿no? Que todos los días tiene que luchar y que muchas veces pierde la lucha. Por eso es muy difícil decir que pase un día sin que hemos pecado. Y luego el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, si usted es honesto y no se cree bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo le digo a Dios, Señor, qué pena, pero yo no debí de haber mentido en esto. Perdóname, Señor. Él dice aquí que Él me perdona y me limpia de toda maldad con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz.
El 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esa es la fórmula. Tan pronto usted ande en la carne y peque, ore. Levántese y siga caminando en el Espíritu Santo. No somos perfectos, claro. Todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Pero gracias a Dios que nos ha dado una nueva vida, ¿no? Y que el Espíritu Santo está con nosotros. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Ahora estamos unidos a Cristo, a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir de una manera nueva. Ahora estamos concentrados en el Espíritu, en vivir con Él y en los caminos del Señor, no en los caminos de la carne. Entonces la pregunta final, hermano, es, ¿usted camina con Dios todos los días? Porque eso es lo que aquí dice. Si usted es un cristiano, dice, anden en el Espíritu Santo. ¿Usted camina con Dios todos los días? ¿O usted se levanta y ni siquiera ahora no se acuerda de Dios, no lee la Biblia, sale en el mundo con toda la gente y vive? ¿Dónde está Dios en la vida suya? Seguro que si usted no camina con Dios, va a terminar caminando con el diablo. Y para caminar en el Espíritu tenemos que obedecer lo que Él nos manda por medio de lo que está escrito aquí. ¿Usted sabe qué es lo que le alegra al Espíritu Santo? Que usted obedezca lo que está escrito aquí, en la Biblia. Si usted no anda en el Espíritu, va a terminar dándole gusto a la carne, a su yo, a sus deseos, y va a terminar pecando. De manera, hermanos, que no se equivoque. No se equivoque pensando que viviendo a medias usted puede ser un buen cristiano. No se puede ser aguas tibias. Es un dicho que hay, ¿no? Uno no puede ser aguas tibias y pensar que Dios lo va a escuchar. Porque en Apocalipsis 3:15 el Señor lo dijo. Yo creo que fue el primero que se inventó el dicho. En Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15, mire lo que le dice el Señor a una iglesia en el primer siglo, a la iglesia de Laodicea, que era una de las ciudades del Asia Menor. Entonces el Señor, mire lo que le dice aquí, leamos desde el versículo 14. El Señor le dice a una iglesia hace 2000 años, le dijo, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y viene el mensaje. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué expresión tan terrible? Un cristiano que es tibio le produce vómito a Dios. Es lo que está diciendo aquí. Y eso lo que nos indica es que Dios se disgusta enormemente cuando nosotros no le obedecemos y no andamos en el Espíritu Santo, haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿usted camina con Dios todos los días? Ahí le dejo esa pregunta para que la resuelva, pero es lo que la Biblia le está ordenando. Si no es cristiano, pues sí, ya. Le toca es que le diga a Dios que lo libere del poder de Satanás, del pecado y de las tinieblas y lo saque y le dé una nueva vida. Trabajo del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos.